Mi nombre es Ángel Moreno. Tengo 78 años y hace menos de un año mi propia hija me echó de su casa por un hombre que apenas conocía, un tipo con sonrisa falsa y ojos que nunca miraban de frente. Me echó sin darme tiempo a recoger mis cosas, sin preguntarme si tenía a dónde ir, sin pensar en lo que había significado para mí haber criado a esa niña sola, desde que su madre nos dejó cuando ella apenas tenía 4 años. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia es real y podría pasarle a cualquiera que haya amado demasiado, perdonado demasiado y confiado ciegamente en la sangre. Para entender cómo llegué a ese punto, tengo que contarte desde mucho antes, porque no siempre fui este viejo de manos arrugadas y mirada cansada. Hubo un tiempo en que era fuerte como un roble, con la espalda recta y los sueños puestos en un hogar. Yo trabajé como carpintero toda mi vida. Empecé desde adolescente, ayudando a mi padre en su taller de madera en un pueblo chiquito, allá en las sierras de Córdoba, donde los inviernos eran fríos y secos y el olor a pino recién cortado se metía hasta en los huesos. A los 21 me casé con Teresa, mi primer y único amor. Era una mujer de pocas palabras y mucha templanza, como esas montañas que no hacen ruido, pero lo sostienen todo. Tuvimos una hija, Clara, y cuando Clara tenía apenas 4 años, Teresa enfermó de los pulmones y se fue apagando como una vela que nadie supo cuidar. La enterramos en el cementerio del pueblo, bajo un árbol de jacarandá que cada octubre se llenaba de flores violetas. Yo me quedé solo con una niña pequeña, una carpintería a medio andar y un corazón hecho trizas. Pero nunca me permití caer, porque Clara me necesitaba, y eso era todo lo que importaba. Me mudé con ella a una ciudad mediana, buscando más trabajo. Me instalé en un barrio sencillo, de casas bajas y vecinos que saludaban por las mañanas. Conseguí una pequeña casa en las afueras y abrí mi taller en el patio trasero. Al principio era difícil. Dejaba a Clara con una vecina mientras yo trabajaba, a veces hasta la medianoche, reparando sillas, construyendo armarios, haciendo todo tipo de encargos. Cada centavo que ganaba lo usaba para ella. Nunca me compré ropa nueva, nunca salí a pasear, nunca me di ningún lujo. Pero a Clara nunca le faltó nada. Tenía libros, ropa limpia, comida caliente y un padre que la adoraba. Recuerdo cuando cumplió 10 años, le construí una cama de madera con forma de castillo. Me pasé semanas tallando cada detalle, haciendo torrecitas, dibujando flores en los bordes. El día de su cumpleaños lloró de emoción. «Papá, sos el mejor del mundo», me dijo, y yo sentí que el cansancio de los últimos años desaparecía como por arte de magia. Era una nena dulce, curiosa, con el pelo siempre desordenado y las rodillas raspadas de tanto jugar. Siempre hablaba de que quería ser maestra, que iba a enseñar a leer a los chicos pobres, y yo la miraba y pensaba que lo había hecho bien, que el esfuerzo valía la pena. Los años pasaron, Clara creció, terminó el colegio con buenas notas y consiguió una beca para estudiar en la universidad. Yo seguía trabajando en el taller, ya con menos fuerza, pero con la misma dedicación. Ella venía a casa todos los fines de semana, me traía facturas, me contaba sobre sus materias, me pedía que le arreglara cosas para su departamento. A veces me decía que se sentía culpable por no quedarse a vivir conmigo. «Papá, te estoy dejando solo». Y yo le respondía que no se preocupara, que lo importante era que siguiera su camino. Cuando se recibió, hicimos una cena en casa. Vinieron algunos vecinos,
unos compañeros suyos, hasta vino su profesor favorito. Yo cociné empanadas, preparé flan casero, saqué la mesa de roble que había construido con mis propias manos y que solo usaba en ocasiones especiales. Esa noche la miré y pensé, ya está, Ángel, cumpliste, criaste a una buena mujer. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar, no de golpe, como una tormenta, sino de a poco, como cuando el techo empieza a filtrar y uno no se da cuenta hasta que el agua ya te mojó los pies. Clara empezó a venir menos seguido. Decía que tenía mucho trabajo, que estaba cansada, que el tráfico estaba imposible. Yo la entendía, o al menos eso creía. Me pasaba los domingos solo, cocinando igual, por si venía, limpiando el patio, esperando su mensaje. A veces llamaba por teléfono, hablábamos 5 minutos, me decía que me cuidara, que no saliera mucho, que comiera sano, y colgábamos. Un día me llamó y me dijo que había conocido a alguien. Papá es diferente, se llama Daniel, es divertido, carismático, un poco rebelde, pero con un corazón enorme. Yo me alegré. Pensé que después de tantos años de estudio y trabajo merecía un poco de amor. Me dijo que lo iba a traer a casa para que lo conociera. Yo preparé mi mejor guiso de lentejas, el que me enseñó mi madre. Saqué la vajilla buena, la de los domingos. Me peiné, me afeité, me puse una camisa que no usaba desde Navidad. Cuando llegó con él, algo se me heló por dentro. No sé cómo explicarlo. Daniel no era un maleducado, al contrario. Saludó con una sonrisa, me dio la mano fuerte, me dijo que había oído hablar mucho de mí. Pero había algo en su mirada que no me cerraba. Era como si, detrás de esa cortesía, hubiera un juicio constante, un desprecio apenas disimulado. Me senté con ellos a comer. Hablaban entre sí como si yo no estuviera. Él hacía chistes sarcásticos y cuando Clara se reía, yo sentía que se alejaba un poco más de mí. En un momento me preguntó si todavía trabajaba. «¿A tu edad?», dijo. «Yo que vos ya estaría tirado en una hamaca mirando novelas». Clara se rió. Yo sonreí por educación, pero por dentro me ardía. Esa noche, cuando se fueron, me quedé pensando en algo que había dicho sin que pareciera importante. Daniel había comentado, casi como al pasar, «Odio a los viejos metiches. Siempre se meten en la vida de los demás como si supieran más». ¿No sería mejor que se callaran y dejaran vivir? Y Clara, en lugar de corregirlo, se había reído. Fue la primera vez que sentí miedo. Miedo de perder a mi hija, miedo de que aquel tipo que acababa de entrar en nuestras vidas se la llevara para siempre, miedo de que Clara ya no fuera la misma. Pero en ese momento no hice nada. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que era el viejo celoso que no quiere que su hija crezca. No sabía que estaba viendo la primera grieta de una traición que cambiaría mi vida para siempre. Pasaron unas semanas sin que supiera mucho de ellos. Clara me mandaba mensajes breves, sin fotos, sin emoción, apenas para decirme que estaba bien, que andaba con trabajo y que me cuidara. Yo no quería molestarla, no quería parecer un padre pesado, así que me tragaba las ganas de llamarla y me aferraba a la esperanza de que era solo una etapa, que tarde o temprano todo volvería a ser como antes. Pero no volvió. Al contrario, empeoró. Un domingo por la tarde decidí ir a visitarla sin avisar. No era algo que soliera hacer, pero esa semana había soñado con ella varias veces, y en todos los sueños aparecía triste, callada, como perdida. Me tomé el colectivo, caminé las 4 cuadras hasta su edificio, toqué el timbre. Tardaron en abrir. Al final apareció Daniel en la puerta. No me saludó con una sonrisa. Apenas me miró y dijo,
¿Vos otra vez por acá? Como si fuera un vendedor ambulante o un testigo de alguna iglesia. Vine a ver a mi hija, le dije. No está, respondió seco. ¿Y sabes cuándo vuelve? No, dijo y cerró la puerta. Sin un adiós, sin una excusa, sin una pizca de respeto. Me quedé ahí parado varios minutos sin saber qué hacer. No sabía si tocar otra vez, si gritar, si irme. Al final me fui, pero esa caminata de regreso me dolió más que cualquier golpe en la vida. A los pocos días me llamó Clara. Me pidió disculpas por el comportamiento de Daniel, pero lo dijo como si no fuera gran cosa. Es que está con mucho estrés del trabajo, papá, vos sabés cómo es. Le pregunté si todo estaba bien. Dudó antes de responder. Sí, estamos pensando en irnos a vivir juntos. Sentí que algo se rompía, no porque se fuera a vivir con alguien, sino porque me enteraba así, como si yo fuera un conocido, no su padre. Después de eso, la comunicación se volvió todavía más escasa. Yo seguía trabajando en el taller, aunque ya no tenía tantos encargos como antes. Algunos clientes fieles me traían sillas rotas, mesas por lijar, puertas para ajustar. A veces trabajaba solo para mantenerme ocupado, para no pensar. Los días eran largos, los almuerzos silenciosos, y las noches eran una tortura. Un día de diciembre, poco antes de Navidad, recibí una llamada que me dejó helado. Era Clara. Me preguntaba si podía quedarme con ellos un tiempo. Me sorprendió tanto que al principio pensé que había oído mal. ¿Con ustedes?, pregunté. Sí, papá. Daniel consiguió un trabajo en otra ciudad y vamos a alquilar la casa de la tía Norma mientras se acomoda. Es grande, y pensé que podrías venir con nosotros mientras tanto. Así no estás solo. Me agarró con la guardia baja. Después de meses sintiéndome dejado de lado, esa invitación me sonó como un bálsamo. Pensé que tal vez las cosas estaban cambiando, que Daniel, finalmente, había entendido el lugar que yo ocupaba en la vida de Clara. Acepté. Preparé una pequeña maleta con mis cosas más necesarias y guardé como siempre un par de herramientas por si hacían falta. La casa de la tía Norma era amplia, pero antigua. Apenas llegamos, Daniel nos saludó. Clara me mostró el cuarto que me habían preparado, uno pequeño, al fondo, sin ventanas. Me pareció raro, pero no dije nada. Los primeros días fueron tranquilos, pero fríos. Daniel no me dirigía la palabra. Clara estaba distante. Yo trataba de ayudar en lo que podía. Cocinaba, arreglaba algunas cosas de la casa, barría el patio. Pero cada vez que hablaba, Daniel me interrumpía o se iba de la habitación. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Clara rompió el hielo. «¿Papá? Daniel dice que no se siente cómodo con que vivas con nosotros». Me quedé helado. «¿Y vos?», le pregunté. Ella bajó la mirada. «Yo quiero que estés bien, pero es su casa también ahora. Necesitamos espacio». Me eché hacia atrás en la silla. Sentí que el estómago se me cerraba. «¿Y qué propones?», pregunté con voz serena. «Pensamos que quizás podrías buscar otro lugar, algo más adecuado para vos». Esa palabra, adecuado, me hizo hervir la sangre. Volví a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama y me quedé mirando las herramientas que había traído. Y ahí, en medio de la tristeza, recordé algo. Hacía años, durante un trabajo en una obra, había escuchado a un cliente hablar de un tal Daniel Martínez que había estafado a una familia en San Juan. El tipo se hacía pasar por gestor, le sacaba ahorros, prometía inversiones y después desaparecía. Lo describieron con detalles. Y coincidía exactamente con este Daniel. El tono de voz, la sonrisa torcida, los modos, todo.
Me levanté y fui derecho al comedor. Clara estaba sola, viendo la tele. Ese hombre con el que estás no es quien dice ser, le dije. Papá, no empieces. No estoy empezando, estoy advirtiendo. Le conté todo lo que recordaba. Le hablé de la familia estafada, del modus operandi, del nombre completo. Pero Clara me miró como si yo estuviera delirando. ¿Vos te escuchás? ¿Estás celoso? ¿Es eso? ¿No podés soportar que alguien más esté en mi vida? Estoy tratando de salvarte, le dije. ¿Salvarme? Papá, sos un viejo paranoico que no soporta perder el control, me gritó. Y ahí supe que la había perdido. 2 días después me echó. Ni siquiera esperó a que yo terminara de guardar mis cosas. Me pidió que me fuera. Esto ya no es sano, papá. Daniel no puede vivir en un ambiente donde no lo respetan, y yo tampoco. Me fui con lo puesto, sin llanto, sin escándalo. Caminé despacio hasta la parada del colectivo, sintiendo que cada paso era un clavo en el alma. Nadie me había echado nunca de ningún lado, pero mi hija, mi Clara, eso era otra cosa. Y lo peor es que ella no sabía con quién se había metido. Los días siguientes fueron oscuros. Me fui a quedar unos días a casa de don Evaristo, un viejo compañero del taller, viudo como yo, que vivía solo con su perro en una casita humilde al costado de la vía. No era cómodo, pero me ofreció un colchón, un plato caliente y silencio. Y a veces, en momentos como esos, el silencio vale más que 1000 palabras. Me pasaba las noches despierto, sin poder cerrar los ojos, pensando en cómo había llegado hasta ahí, cómo había criado con tanto amor a una hija que ahora me trataba como si fuera una carga. ¿En qué momento dejé de ser su refugio y pasé a ser una molestia? ¿Cuándo el amor se volvió obligación? Intenté llamarla una vez. Quería asegurarme de que estuviera bien. Me atendió con voz fría. Papá, te pido por favor que me des espacio. Estoy tratando de acomodar mi vida con Daniel. No me hagas esto más difícil. Como si el dolor fuera mío por gusto, como si yo lo buscara. Le deseé suerte. No volví a insistir. Una tarde de enero, bajo un calor que derretía las veredas, fui al centro de la ciudad a comprar tornillos para un encargo que me habían hecho. Mientras caminaba por la peatonal, vi una cara que me paralizó. Era uno de los obreros que había trabajado en aquella obra donde escuché hablar de Daniel Martínez. Lo saludé, le conté la historia, le mostré una foto que tenía de Clara con él. Me miró en silencio unos segundos y luego soltó. Sí, es el mismo. No tengas dudas. Ese tipo dejó a una familia endeudada hasta el cuello. Se cambió de nombre después de eso. El corazón me latía con fuerza. Tenía la certeza. Clara estaba viviendo con un estafador. Volví a casa de don Evaristo con la cabeza a punto de estallar. Pensé en ir a la policía, pero ¿con qué pruebas? Solo tenía recuerdos de conversaciones viejas y el testimonio de un obrero. Nadie movería un dedo por eso. Pensé en ir directamente a la casa y enfrentar a Daniel, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Clara estaba cegada, y mientras esa ceguera durara, cualquier cosa que yo dijera sería usada en mi contra. Así pasaron los meses. Trabajaba en lo que podía. Un vecino me prestó su garaje para que pusiera unas herramientas. Volvía a hacer sillas, arreglaba mesas, construía estanterías. La madera era mi consuelo. En cada tabla que cortaba, en cada veta que lijaba, me sentía menos solo, menos olvidado. Y aunque el cuerpo ya no respondía como antes, el alma todavía sabía cómo tallar. Don Evaristo, que era hombre de pocas palabras, me dijo una noche mientras tomábamos mate: «Vos sembraste bien, Ángel. Tarde o temprano, eso florece».
Yo no estaba tan seguro. Algunas semillas, cuando las riega la ingratitud, no dan frutos. Pero guardé esas palabras en el pecho como quien guarda una moneda antigua. Algo me decía que, aunque doliera, todo todavía no estaba escrito. Hasta que un día la noticia llegó como un trueno. Estaba en la ferretería del barrio cuando escuché a dos mujeres hablar. ¿Te enteraste lo de la hija de don Ángel? Parece que el tipo ese se fue y la dejó sin un peso. Le vació las cuentas y desapareció con el auto. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Me acerqué y les pregunté de quién hablaban. Me miraron con pena. De Clara, la hija tuya, ¿no? Pobre muchacha. Dicen que vendió todo por seguir a ese hombre y ahora está en la casa de una prima llorando como una nena. No dije nada. No podía. Me apoyé en el mostrador para no caerme. Me ardía el pecho. Por dentro era una mezcla de furia, tristeza y una lástima que no sabía si era por ella o por mí. Me costaba entender cómo alguien tan inteligente había sido tan ingenua, cómo pudo dejarse engañar tan fácilmente. Pero la respuesta era simple: amor. A veces el amor, cuando se vuelve necesidad, nubla el juicio. Y Clara, por más mujer hecha y derecha que fuera, había crecido sin madre, buscando quizás en ese hombre la presencia que tanto le había faltado. Esa noche no dormí. Pensé en ir a verla, pensé en quedarme quieto, pensé en 1000 cosas, pero al final me senté en el taller y empecé a tallar una figura de madera. Era un abuelo y una niña sentados en una banca, con un árbol a la espalda. Era un recuerdo de cuando ella tenía 7 años y me esperaba en la vereda con los pies colgando, con el pelo revuelto y los ojos llenos de luz. Mientras tallaba, me caían lágrimas sobre la madera, no por lo que ella me había hecho, sino por lo que había perdido, por la vida que había elegido. A la mañana siguiente, justo cuando estaba por cerrar el portón del garaje, escuché una voz que no oía desde hacía meses. «Papá». Me di vuelta y la vi. Estaba delgada, con el rostro pálido, los ojos rojos de tanto llorar. Cargaba una mochila rota y un par de bolsas plásticas. No decía nada más. Se quedó ahí, parada como una niña que no sabe si puede entrar. Yo tampoco dije nada. Caminé hasta ella, le puse una mano en el hombro y le dije bajito: «Si vas a entrar, deja afuera la soberbia. Acá solo entra el arrepentimiento». Y ella, por primera vez en años, bajó la cabeza y empezó a llorar como cuando era chiquita y se caía de la bici. Se abrazó a mí con una fuerza que casi me quiebra los huesos. Y en ese momento no supe si había ganado o perdido, pero supe que el tiempo, aunque duele, a veces también devuelve. No entramos hablando, no hacía falta. A veces el silencio dice más que cualquier discurso. Clara se sentó en una de las banquetas del taller, la que siempre usaba cuando era chica para mirarme trabajar. Yo preparé un mate sin apuro, como si el tiempo se hubiera estirado para darnos espacio, y me senté frente a ella. Tenía la cara demacrada, el pelo recogido a la fuerza y una mirada que no era la misma. Una mirada rota. No dije nada, no para castigarla, sino porque a veces la dignidad también se defiende en silencio. Ella tomó el mate con las 2 manos, como si necesitara aferrarse a algo, lo llevó a la boca, y solo después de ese primer sorbo empezó a hablar. «Tenías razón, papá». Apenas un susurro, apenas un hilo de voz, pero suficiente. Se quebró enseguida. Las lágrimas le corrían por la cara y caían sobre sus piernas, empapándole el pantalón. Me dejó sin nada, se llevó el auto, el dinero que yo había ahorrado, mis documentos, hasta la computadora del trabajo. Me bloqueó de todos lados. No sé dónde está,
No sé cómo no lo vi antes, y volvió a llorar. Yo me quedé callado un rato más. Después respiré hondo y le dije despacio, porque no querías verlo, hija. Porque cuando uno necesita creer en alguien, a veces tapa los ojos con el corazón, y el corazón también se equivoca. Me miró, intentando encontrar en mis ojos algo que no fuera reproche. No lo encontró, no porque no tuviera ganas de gritarle, de recordarle todo lo que hizo, de decirle que me echó a la calle por un extraño, pero porque ya no tenía sentido. Esa mujer delante mío ya no era la misma, era mi hija, sí, pero también era una mujer golpeada por la vida, por sus propias decisiones, por confiar en quien no debía. Perdón, papá. Las palabras salieron lentas como si costaran. Perdón por haberte tratado así, por no escucharte, por haberte echado de mi vida por ese hombre. Bajó la cabeza. No sé cómo voy a reparar esto. Le puse la mano sobre la suya. No se repara, Clara, se aprende. Lo único que te pido es que esta vez mires, que no vuelvas a cerrar los ojos por miedo a ver la verdad, porque lo que duele no es lo que se ve, sino lo que uno finge no ver. Pasó esa noche en casa de don Evaristo, que le prestó la pieza donde yo dormía. Yo me quedé en el sillón pensando en todo lo vivido, en todo lo perdido, en todo lo que quizás todavía podía recuperarse. A la mañana siguiente la llevé conmigo al taller. Le enseñé cómo lijar la madera, cómo leer las vetas, cómo no forzar un clavo donde no hay hueco. Me miraba trabajar con una mezcla de asombro y vergüenza. «Nunca supe todo lo que hacías, papá», dijo en un momento. Yo pensaba que era solo madera. Y yo le respondí sin mirarla. Nunca es solo madera, Clara, como nunca es solo amor, ni solo dolor, ni solo perdón. Todo tiene capas, y lo que uno ve es apenas la superficie. Estuvo una semana conmigo, no mucho. Tenía que volver a arreglar su vida, buscar trabajo, recuperar documentos, encontrar un lugar donde vivir. Yo la ayudé en lo que pude, sin preguntar demasiado. Pero hubo un momento, uno solo, que me quedó grabado para siempre. Fue un domingo por la tarde. Yo estaba sentado en el patio, tomando mate y escuchando radio. Ella se acercó, me dio un beso en la frente y me dijo, «Papá, vos no solo me diste techo, me diste cimientos. Yo fui la que olvidó cómo se construye. Pero vos me enseñaste, y eso no se olvida nunca». Me dejó un dibujo sobre la mesa. Era ella de niña, sentada a mi lado en el taller, con un martillo en la mano, y abajo, con letra desprolija, decía, «Mi primer héroe fue carpintero». Se fue ese mismo día. Prometió volver a visitarme todas las semanas, y durante un tiempo lo cumplió. Venía los sábados, me ayudaba a limpiar el taller, preparábamos milanesas juntos y hablábamos de cualquier cosa, no del pasado, nunca del pasado, solo del presente y a veces, si nos animábamos, del futuro. Pero no duró mucho. A los pocos meses conoció a otro hombre, esta vez alguien de su edad, con trabajo estable, de familia sencilla. Se fue a vivir con él a un pueblo cercano. Me lo presentó un día. Se llamaba Marcelo. Tenía las manos curtidas, la sonrisa franca. Lo miré a los ojos y no vi soberbia, no vi desprecio, vi respeto. Clara me miró en silencio, buscando mi aprobación. No dije nada. Solo le di un apretón de manos fuerte a Marcelo y un abrazo largo a mi hija. Y por dentro, en silencio, recé. No por ella, por mí, para que esta vez no me rompieran el corazón otra vez. Los meses pasaron, y Clara empezó de nuevo, poco a poco, con pasos firmes, con otra actitud. Se notaba en la forma en que me hablaba,
en cómo me escuchaba sin interrumpir, en cómo dejaba que el silencio existiera sin querer llenarlo con excusas. Me llamaba seguido, a veces para contarme cómo le iba en su nuevo trabajo en una escuela del pueblo, otras veces solo para decirme que estaba bien. Y aunque sus visitas se hicieron más espaciadas, cada vez que llegaba me traía un abrazo que ya no era por culpa, sino por amor, por cariño real, sin deudas. Una tarde de otoño llegó con Marcelo. Venían sonrientes, con las mejillas coloradas por el viento y una caja en la mano. Me habían traído una torta casera. Marcelo se sentó a mi lado como si nos conociéramos de toda la vida, y Clara, mientras servía mate, me dijo: «Marcelo quiere aprender carpintería, dice que siempre le gustó, pero nunca tuvo quien le enseñe». Yo lo miré con una ceja levantada y él se rió. «Pero no para vivir de eso, don Ángel, solo para entender cómo se trabaja con las manos». Como usted y esas palabras, simples y sinceras, me ablandaron. No por el halago, sino porque eran humildes. Y la humildad, después de tanto, era música para mis oídos. Empezamos a vernos seguido. Marcelo venía solo algunos sábados y se quedaba conmigo en el taller. Al principio torpe, claro, como todos los que nunca usaron una gubia ni una lija. Pero tenía paciencia y, sobre todo, tenía respeto. No trataba de impresionarme, no hablaba más de la cuenta. Escuchaba, aprendía, preguntaba. Y Clara, cuando venía, se sentaba a mirar, como cuando era niña. A veces pelaba nueces para el mate, otras veces limpiaba aserrín con una escoba vieja. Y yo sentía que el tiempo, aunque no devuelve lo que quita, a veces te regala lo que no esperabas. Una mañana de diciembre llegaron los dos y me pidieron sentarme en el patio. Clara tenía los ojos brillosos y Marcelo apenas podía disimular una sonrisa. Se arrodilló frente a mí y sacó un sobre del bolsillo. «Don Ángel», dijo, «nosotros nos vamos a casar. Queremos hacer algo sencillo acá en el pueblo, y si a usted le parece bien, querríamos que nos construya el altar, solo usted». Me quedé sin palabras. Me temblaban los dedos, pero no de rabia como aquel día que me echó de su casa, sino de emoción, de algo que parecía redención. Tomé aire, los miré a los dos y asentí. Será el altar más firme que hayan visto en sus vidas. Y ellos rieron, y yo también, porque entendí que a veces, no siempre, pero a veces, la vida te da revancha. Me puse a trabajar de inmediato. Durante semanas seleccioné la mejor madera que tenía guardada para proyectos especiales. Pino blanco con vetas claras, roble viejo que había rescatado de una mesa antigua y una tabla de cedro que había comprado hacía más de 15 años sin saber para qué. El altar lo hice a mano, sin máquinas, sin planos, solo con el corazón. Tallé en el frente una frase que decía: «Lo que se construye con amor resiste cualquier tormenta». Y mientras lo tallaba, pensaba en Clara, en todo lo que habíamos vivido, en lo que había perdonado y en lo que había aprendido. La boda fue en marzo, en un campo abierto, con árboles altos y cielo limpio. Nada lujoso, pero lleno de gente sencilla y feliz. Clara llevaba un vestido blanco sin adornos, y Marcelo iba de camisa y pantalón de lino. Yo estaba en primera fila, con una flor en el ojal y la espalda recta, como cuando era joven. Cuando pasaron por el altar, Clara me miró y susurró apenas: «Gracias, papá». Y esa palabra papá, dicha con ternura y no con distancia, me hizo cerrar los ojos y agradecer, no por lo que había sufrido, sino por haber tenido el valor de seguir adelante. Después de la ceremonia, se acercó mi nieto postizo, el hijo mayor de Marcelo, un chico de 11 años con ojos vivos. «Don Ángel, ¿usted me puede enseñar a hacer una silla chiquita?» «Para mi cuarto». Y yo lo miré,
Le revolví el pelo y le dije, «Cuando quieras, campeón, pero no te voy a enseñar a hacer sillas. Te voy a enseñar a construir con paciencia». Esa noche volví a casa y me senté en el banco del patio. Miré el cielo estrellado y pensé en Teresa, en cuánto le habría gustado ver este momento. Cerré los ojos y la imaginé ahí, a mi lado, sonriendo como cuando Clara aprendía a leer. Le hablé en voz baja, como si todavía me escuchara. «Lo logramos, mujer, con muchos errores, con muchas caídas, pero lo logramos. Nuestra hija encontró su camino, y yo encontré paz». Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, me dormí con una sonrisa. El tiempo siguió su curso, como la corriente de un río que no se detiene por nadie, y en ese fluir suave pero constante, la vida me fue regalando días tranquilos, tardes luminosas y una rutina que me devolvía la dignidad sin hacer ruido. Clara venía cada 2 domingos a compartir el almuerzo, a veces con Marcelo, a veces sola. Se quedaba a limpiar el taller, a preguntarme por mis proyectos, a cebarme mates como cuando era chiquita. No necesitábamos hablar demasiado. Nos bastaba con mirarnos y saber que, aunque hubo heridas, ya no dolían tanto. Yo seguía en el taller, aunque más lento, más selectivo. Ya no aceptaba cualquier encargo. Me dedicaba a piezas pequeñas, cajas para guardar cartas, mesas de noche para recién casados, juguetes de madera para algún niño que aún creía que un caballito con ruedas podía ser su tesoro. Y cada vez que entregaba una de esas piezas, sentía que un pedacito de mí seguía quedándose en el mundo. Que mi historia no se borraría del todo, aunque un día yo no estuviera. Una tarde, Clara vino con una noticia que me hizo lagrimear. «Papá, estamos esperando un bebé». Lo dijo así, sin preámbulos, con una sonrisa tímida y los ojos húmedos. Yo no pude hablar. Me paré despacio. Caminé hasta ella y la abracé. Largo, fuerte. Como si ese abrazo pudiera protegerla de todo lo que algún día podría salir mal. Y cuando me separé, le dije, que ese niño nazca sabiendo que siempre va a tener un abuelo dispuesto a construirle lo que necesite, una cuna, un caballito, un mundo entero si hace falta. Desde entonces empecé a preparar todo, como si me hubieran dado una segunda oportunidad de hacer las cosas bien desde el inicio. Hice una cuna firme, de madera clara, sin una sola astilla. Tallé su nombre en el respaldo antes de que naciera. Luz, porque así querían llamarla, Luz. Qué palabra tan simple y tan poderosa, porque eso era lo que llegaba a nuestras vidas, una nueva luz. Cuando nació, fui al hospital con la cuna en el coche de Marcelo. Clara me la presentó con lágrimas en los ojos. La niña dormía envuelta en una manta amarilla, con las manitos cerradas como si escondiera un secreto. La miré y sentí algo que no había sentido nunca, ni siquiera cuando nació Clara. Sentí que la vida me estaba diciendo, «¿Ves? Todavía hay belleza, todavía hay ternura, todavía queda algo por lo que vale la pena levantarse cada mañana». Desde entonces fui abuelo de verdad. No ese abuelo al que llaman por compromiso en Navidad o para que cuide un rato. Fui abuelo de esos que hacen títeres con papel de diario, que cocinan budines con demasiada azúcar, que cuentan cuentos inventados con voces raras. Luz me decía Abu, con esa dulzura que solo los niños saben inventar. Y cada vez que venían de visita, todo en la casa se transformaba. El taller se llenaba de risas, las paredes parecían más claras, hasta el reloj sonaba menos cansado. Una tarde, mientras la ayudaba a dibujar con crayones, me dijo, «Abu, cuando yo sea grande, voy a vivir con vos». Yo sonreí. «¿Y mamá qué va a decir?» Ella pensó un rato. «Bueno, pueden venir los dos».
y se rió con esa risa suya, limpia, sin peso. Yo no supe qué responder. Me quedé mirándola, acariciándole el cabello, y pensé que si la vida me hubiera mostrado esto antes, tal vez no habría sufrido tanto. Pero también entendí que, si no hubiera pasado todo lo que pasé, quizás no estaría ahí, en ese momento perfecto. A veces, la vida te da sus mejores regalos después de hacerte esperar demasiado. Una mañana de otoño, mientras caminaba con Luz de la mano por la feria del barrio, una vecina se me acercó. «Don Ángel, usted tiene una paz en la cara que no se le veía desde hace años». Yo la miré, le sonreí y respondí: «Es que estoy aprendiendo a vivir despacio, a agradecer, a no cargar más de lo que puedo llevar». Y era cierto. Ya no cargaba culpas, ni rencores, ni reproches, solo el peso justo, solo el recuerdo necesario, y la certeza de que, aunque la vida puede ser cruel, también puede ser generosa. Pero la historia aún no termina, porque, como suele pasar, cuando uno cree que todo está en su sitio, algo vuelve a moverse, algo regresa. Una tarde Clara me llamó. Tenía la voz baja, temblorosa. «Papá», apareció Daniel. Y yo, que pensaba que ya nada podía sorprenderme, sentí cómo el pasado se asomaba otra vez a tocar la puerta. Me quedé en silencio unos segundos, con el teléfono apoyado en la oreja y la mirada fija en el suelo del taller, donde una astilla de madera giraba lentamente como si también ella buscara dónde quedarse. Del otro lado, Clara respiraba con dificultad. «Papá, ¿me escuchas?» La voz ya no era temblorosa, era de miedo. «Sí, hija, te escucho. ¿Qué pasó?» Me explicó que ese tal Daniel había reaparecido como si nada, después de más de un año de haberla dejado con las cuentas vacías y el alma hecha jirones. Se le había cruzado en la calle, cerca de la terminal, justo cuando ella salía del colegio donde daba clases. Vestía con la misma ropa de siempre, camisa remangada, jeans gastados, sonrisa cínica. Se le acercó con la frescura del que cree que todo se puede borrar con un par de palabras. «Hola, Clarita, ¿no me vas a saludar?», eso le dijo. Clara se había quedado helada, con los libros apretados contra el pecho y las piernas tiesas. Lo único que alcanzó a decirle fue: «¿Qué haces acá?». Y él, con una tranquilidad que daba escalofríos, le respondió: «Vine a buscar lo que me corresponde». Después se alejó, sin explicar más. Yo no le pregunté cómo supo Clara que no era solo una frase sin sentido. Lo sabía. Porque uno aprende a conocer la maldad cuando la ha tenido tan cerca. Lo supo por su tono, por sus ojos, por esa manera de usar las palabras como cuchillos sin filo, que cortan igual pero dejan el doble de cicatriz. Le pregunté si había ido a la policía. Me dijo que no. «¿Y para qué, papá? ¿Para que me pregunten por qué lo dejé entrar a mi casa? ¿Por qué firmé cosas que no entendía? ¿Para que se rían de mí otra vez?». Sentí una rabia que me subía por la espalda como fuego. Pero no dije nada. No era el momento de enojarse. Le pedí que viniera a casa, que trajera a Luz, que durmieran ahí un tiempo. Marcelo estaba trabajando en el norte, en una obra temporal, y yo sabía que Clara no debía quedarse sola. Me dijo que sí, que iba a llegar esa misma tarde. Pasé el resto del día sacando herramientas del cuarto que usaba como depósito, y lo volví a armar como una habitación. Puse sábanas limpias, ventilé la ventana, busqué el caballito de madera que le había hecho a Luz, y luego, sin pensarlo mucho, fui hasta una caja de zapatos que tenía en la parte alta del ropero y la abrí. Ahí estaban. Las cartas de Teresa, algunas fotos de Clara de niña, y en el fondo, una carpeta con copias de documentos. Hace años que guardaba ahí lo poco que sabía de Daniel.
Había hecho mis averiguaciones después de que él me echara de la casa sin mover un dedo. No era la primera vez que desaparecía con el dinero de una mujer. Había una denuncia archivada en San Juan, otra en Mendoza. Ninguna había prosperado. Todas quedaban ahí, en una nebulosa legal, porque las víctimas se cansaban de tocar puertas y no encontrar respuestas. Yo no sabía si ese hombre volvía por venganza, por más dinero, o simplemente porque no tenía a dónde ir, pero sí sabía que un tipo como él no reaparecía para pedir perdón. Volvía porque creía que todavía podía exprimir algo más, y esta vez no iba a permitirlo. Esa noche, Clara llegó con Luz dormida sobre el hombro y la mirada descompuesta. Se abrazó a mí apenas entró. No lloró, pero temblaba. La ayudé a llevar a la nena al cuarto y le preparé un té caliente. Se lo tomó en silencio, mirando el vapor subir. ¿Sabes lo que me dijo antes de irse, papá? Que me debía una explicación, que tenía que cerrar el círculo, como si lo nuestro hubiera sido una historia de amor. La miré fijo. Él no va a cerrar nada, Clara. Y vos no vas a tener que volver a defenderte. Ahora estoy yo. Y si ese tipo vuelve, va a tener que hablar conmigo primero. Ella asintió. Ya no soy la misma de antes, papá. Esta vez no le tengo miedo, pero cuando lo vi, sentí que volvía a ser esa mujer que lo creía todo, que confiaba en su voz suave, en sus promesas, y eso me dio vergüenza. Le acaricié la mano. No tengas vergüenza, las heridas no se eligen, pero sí se elige no dejar que vuelvan a sangrar. Esta vez vos sabés lo que vale tu paz, y eso, hija, eso no se negocia. Durante las siguientes semanas nos organizamos como una pequeña familia. Yo llevaba a Luz al jardín cada mañana, cocinaba mientras Clara corregía trabajos, salíamos al mercado los sábados y algunas noches nos sentábamos a ver películas viejas, como cuando ella era chica. Yo fingía tranquilidad, pero por dentro seguía en guardia. A cada sombra detrás de una ventana, a cada ruido en la puerta, sentía que podía ser él. Hasta que una tarde sucedió. Clara estaba dando clases, Luz en el jardín, y yo trabajando en el taller, cuando escuché pasos en la entrada. Me asomé. Ahí estaba Daniel, de pie con una sonrisa irónica, como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Qué haces, don Ángel? Qué bueno verlo después de tanto». Me apoyé en la puerta sin responderle. Solo lo miré. «Vengo en son de paz», dijo. «No quiero problemas. Solo quiero hablar con Clara. Tengo cosas que explicarle». Se acomodó la camisa, como si viniera a venderme un seguro. Las cosas no fueron como ella cree. Yo cometí errores, pero ella también. Y ahí me salió la voz, no fuerte, no enojada, sino seca, como la madera vieja cuando se parte. «No vas a hablar con mi hija, no acá, no nunca más. Lo que tenías que explicar, tuviste más de un año para hacerlo. Ahora, lo único que vas a hacer es darte la vuelta y no volver jamás». Daniel rió, sin gracia. «¿Quién se cree que es usted? ¿El dueño del mundo?» «Number soy el padre de Clara, y eso basta». Nos miramos en silencio. Él intentó acercarse un paso. Yo no me moví. Saqué del bolsillo un sobre. «Estos son los antecedentes que tengo de vos. No sirven en un juzgado, tal vez, pero sí bastan para arruinarte si querés intentar algo. Tengo contactos en el municipio, en la radio local. Si volvés a poner un pie acá, vas a desear no haber salido nunca de la cárcel. ¿Entendiste?» No dijo nada, pero sus ojos ya no brillaban igual. Dio un paso atrás. «Esto no se va a quedar así», murmuró. «Esto ya se quedó así», respondí. Y lo vi irse, sin volver la cabeza. Por primera vez el lobo mostró miedo. Esa noche le conté todo a Clara.
Me abrazó largo rato. Nunca pensé que vos harías algo así por mí. Y le respondí bajito, no es por vos, es por Luz, para que ella nunca tenga que ver a su madre llorar por alguien que no la merece. Y esa fue la última vez que supimos de Daniel. Desde aquel día en que Daniel desapareció por segunda vez, la vida volvió a su cauce, lenta, serena, sin sobresaltos. Pero algo había cambiado en Clara, algo profundo. Ya no era solamente mi hija, la que yo había criado con tanto esfuerzo y cariño. Ahora era también una mujer que había caído y se había levantado, una madre que sabía proteger, una persona que conocía el valor de su dignidad y no estaba dispuesta a volver a perderla. Y yo, que había temido verla repetir sus errores, empecé a mirarla con otros ojos, no como a la niña que tuve que sostener durante toda una vida, sino como a una compañera de camino, un alma herida, sí, pero entera, capaz de volver a confiar, pero esta vez con prudencia, capaz de amar, pero sin entregarse ciegamente. Clara y yo hablábamos más que antes, de todo, de la escuela, de Luz, de Marcelo, de los vecinos, de cómo había cambiado el barrio. A veces, simplemente, nos sentábamos bajo el limonero del patio, tomando mate en silencio, mirando cómo los gorriones revoloteaban sobre el alambre. Un día, mientras preparábamos empanadas juntos, me dijo algo que no olvidaré jamás. Papá, vos me enseñaste a querer sin condiciones, y eso me hizo confiar demasiado en algunos que no lo merecían. Pero también me enseñaste a tener coraje, a no rendirme, y eso me salvó la vida. Me detuve con la masa entre las manos, la miré con el corazón apretado y le dije, no sabía si lo estaba haciendo bien, Clara. Muchas veces dudé, pero si hoy estás de pie, entonces quizás algo hice bien. Nos abrazamos entre harina y cebolla picada, y ese abrazo fue distinto a todos. Era un abrazo entre iguales, entre dos generaciones que habían sufrido, pero que seguían creyendo en la esperanza. Luz crecía rápido, ya tenía 5 años, y cada vez se parecía más a su madre. Era inquieta, curiosa, afectuosa. Siempre quería ayudarme en el taller, aunque lo único que pudiera hacer fuera pintar un pedazo de madera o recoger aserrín con una escoba más grande que ella. Me llamaba Abu Ángel, con esa mezcla de respeto y ternura que derrite a cualquier viejo. Un día me dijo, Abu, cuando vos te vayas al cielo, ¿me puedo quedar con tus herramientas? Le acaricié la cabeza y le respondí, claro que sí, mi amor. Y también con mis dibujos, mis cuadernos y mi banco de trabajo. Todo va a ser tuyo. Y entonces me preguntó, ¿y también me vas a dejar tus historias? Esa pregunta me partió en dos, porque eso era lo único que de verdad quería dejar, mi historia, que no se perdiera en el olvido como un pedazo de madera mal cortado. Que supieran lo que pasó, lo que sentí, lo que aprendí. Y esa noche, cuando todos dormían, me senté en el taller y empecé a escribir. Escribí con lápiz, en un cuaderno viejo de tapa dura, cada línea con cuidado, como si tallara en la madera. Conté desde el principio, desde mi infancia en el campo, la muerte de Teresa, el nacimiento de Clara, las horas interminables de trabajo, los días de gloria y los de dolor. Escribí sobre Daniel, sobre cómo me echó de casa, sobre la tristeza de ver a mi hija convertida en una sombra, sobre cómo volvió, sobre cómo lo enfrenté, y escribí también sobre la redención, sobre la fuerza que ella sacó de sí misma para salir adelante, sobre Luz, que era la flor más pura que había nacido del barro. Cuando terminé, dejé ese cuaderno en una caja de madera con llave, junto con fotos, cartas y un pequeño reloj de bolsillo que había sido de mi padre.
Encima puse una nota que decía, para Luz. Cuando tengas la edad suficiente para entender que un abuelo no es solo un hombre viejo, sino la raíz de tu árbol. Esa fue la noche en que decidí que, por fin, podía irme en paz cuando me tocara. No porque ya no tuviera nada que hacer, sino porque todo lo que había que decir ya estaba dicho. Clara y Marcelo siguieron construyendo su vida con esfuerzo y respeto. Compraron un terreno cerca del pueblo y comenzaron a levantar su casa. Marcelo venía cada semana a consultarme cosas del plano, de los cimientos, del techo. Yo lo ayudaba encantado, aunque ya no podía subir escaleras ni cargar como antes. Pero mi voz aún tenía firmeza, y mis ojos no habían olvidado lo que tantos años de carpintería me habían enseñado. Un día, cuando la casa ya estaba techada, Marcelo me pidió que hiciera el cartel de entrada. «¿Qué querés que diga?», le pregunté. Pensé que pondrían su apellido, algo común, pero él, con esa sonrisa serena, me respondió, «Queremos que diga Casa Moreno, por usted, don Ángel, porque esta familia empezó con usted». No supe qué decir, solo asentí, con los ojos humedecidos y las manos temblando. Tallé ese cartel con el alma, con mis últimas fuerzas, y cuando lo colgaron sobre la puerta de entrada, sentí que había dejado una marca en este mundo. Pasan los años, sí, pero también se quedan las huellas, en las maderas que no se pudren, en las palabras que se escriben con amor, en las historias que se cuentan para que los nietos nunca olviden de dónde vienen. Y así fue como terminé esta historia, sentado en mi banco de siempre, con una taza de mate, la radio de fondo y Luz jugando con los restos de madera a mis pies. Mi nombre es Ángel Moreno. Fui carpintero, padre, abuelo y, sobre todo, hombre. Me echaron de mi casa una vez, pero me volví a construir de nuevo, porque al final no se trata de lo que te hacen, sino de lo que haces con lo que te queda. Y a mí me quedó dignidad, me quedó amor, me quedó vida. Y eso, querido lector, es lo único que nunca hay que dejar que te quiten.